líderes, somos líderes por tu sangre. Todos mis amados en el Señor, soy el pastor Porfirio Álvarez y este es su programa Tiempos de Libertad. Quiero saludar a la distancia a mis amigos y también pastores Juan José López Orellana y a José Jesús Díaz, quienes hoy no pueden estar en el programa por razones siempre inherentes a lo que es el ministerio que ellos desempeñan como pastores. Pero hasta donde estén, mis saludos y mis bendiciones en el nombre de Jesús. Lo mismo para usted que está en casa, en sintonía de su programa Tiempos de Libertad, esperando que en este tiempo de programa sea edificado, que sea bendecido a través de todo lo que tratamos en este programa. Un saludo para todos nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan en muchas partes del mundo y en muchas partes de aquí, de nuestro país, vía web, internet, medios o redes sociales. Un saludo para ustedes hasta donde se encuentren, que la bendición de Dios los alcance hasta ahí donde están. Hoy lunes, en nuestro formato de programa, pues tenemos la enseñanza de un tema bíblico. No así los jueves, que los jueves pues estamos desarrollando lo que son preguntas y respuestas. Pues hoy vamos a tener una enseñanza acerca de lo que es la iglesia y lo que es el pueblo de Israel. La diferencia que hay entre ambos pueblos y lo que Dios dictaminó para cada uno de ellos. ¿Por qué traemos este tema? Precisamente en estos días he estado sintonizando algunos programas cristianos y se le está diciendo a la iglesia de que Cristo Jesús vino a morir por el pueblo de Israel, que Jesús vino con dedicatoria exclusiva para este pueblo y que como el pueblo de Israel rechazó a Jesús, rechazó al Mesías, entonces a Dios pues tomó a bien llamarnos a nosotros. Y eso es una total contradicción a lo que Dios establece en su palabra y al propósito que Dios tiene determinado a través de la eternidad para lo que es la iglesia. El regalo de Jesús para la humanidad, el regalo de Dios para la humanidad es Cristo Jesús. No es Cristo un regalo exclusivo para determinado pueblo en el mundo. Hay una confusión en cuanto a la interpretación del texto bíblico. Y hay un texto que dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Eso está en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 11, al cual le han dado una mala interpretación al texto. Hermano Nehemías, ayúdame ahí, capítulo 1 del Evangelio de San Juan, versículo 11, para ilustrar de esta forma por qué se tiene ese concepto, o por qué tienen ese concepto de que como el pueblo de Israel rechazó a Jesús, entonces es que nosotros estamos hoy ante la presencia de Dios. El texto de San Juan 1:11, reitero, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cuando la Biblia dice y a lo suyo vino, refiriéndose a Jesús, está diciendo que Jesús vino con un propósito. Venía a lo que era la enseñanza y la divulgación del nuevo mensaje, las buenas nuevas de salvación. Ese era el propósito de Jesús, demostrarle a la humanidad que por sus méritos, que por sus propias fuerzas, que por sus acciones, jamás, ahí me lo deja hermano, que jamás
las personas podían encontrar la salvación. Jesús vino a lo suyo, a establecer una nueva doctrina, a establecer nuevas enseñanzas, a traer un mensaje de aliento y de esperanza para lo que es la humanidad. Ese era el propósito de Jesús. Y venir a mostrar que Él era el Hijo de Dios y que toda la gloria, toda la alabanza, toda la exaltación debería hacerse para el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, quien ahora también es nuestro Padre. Ese era el mensaje de Jesús, mis amados. Y esa es la encomienda que Jesús traía. Cuando la Biblia dice, y los suyos no le recibieron, es porque Jesús nace de la tribu de Judá, judío, profetizado miles de años antes, y con más de 300 profecías acerca del advenimiento y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él empieza a ministrar sus enseñanzas dentro de lo que es el pueblo de Israel. Y en su mayoría este pueblo rechazó sus enseñanzas. Pero Jesús agarró 12 personas en especial, aunque Jesús tenía muchos más discípulos, y empezó a enseñarles, preparando a esta gente, a estas personas, para que cuando Él partiese hacia el cielo, ellos quedaran con la misión de divulgar el mensaje de salvación que Cristo Jesús les enseñó. Entonces, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. La mayoría, la inmensa mayoría del pueblo hebreo. Pero interpretan o leen mal el texto porque dicen a los suyos vino y los suyos, dicen, no le recibieron. La Biblia nunca dice eso. A lo suyo vino. Y los suyos, que era el pueblo de Israel, porque él es descendiente de una de las tribus de Israel, pues ese es lógico, a ellos fue con las primeras personas que Jesús tuvo contacto y a ellos les predicó y les enseñó el evangelio de salvación. Es como si en este caso Jesús me dice a mí, por medio de su palabra, ve y predica el evangelio. Si yo vivo en tal barrio, en tal municipio, lo primero que yo tengo que hacer es predicar en el lugar donde yo me encuentro. Y después se va avanzando hacia otros lugares. Entonces este texto ha dado término para que muchas personas malentiendan lo que es el mensaje. No es que Jesús vino a los judíos, y como los judíos lo rechazaron, entonces Jesús dijo que se extendiera el mensaje a los gentiles. Otro texto que también lo usan mucho es aquel donde habla del olivo natural. Y dice que las ramas naturales fueron desgajadas para insertar ramas silvestres, refiriéndose al pueblo gentil. Pero en todo caso este texto habla que el olivo natural es Jesús y su obra. No que este olivo natural es el pueblo de Israel, sino que la Biblia dice ahí en el libro de Romanos que ellos eran las hojas o ramas naturales, pero por su desobediencia fueron desgajadas y se insertó las ramas silvestres, refiriéndose a nosotros, pero en todo caso ellos eran ramas y nosotros también somos ramas, pero que el árbol es Jesús y lo que representa su obra redentora. Dios tiene propósitos indudablemente para lo que es el pueblo de Israel, pero son propósitos muy diferentes en el sentido de establecimiento del reino y lo que es para la iglesia. Nunca en la historia ha sido posible que lo que representa el pueblo de Israel con su judaísmo,
camine de la mano con lo que es la iglesia de Cristo Jesús, porque sus ordenamientos son totalmente diferentes, sus mandamientos cambian. Y no hablo del pecado, porque el pecado es pecado en cualquier parte del mundo. La santidad es la santidad en cualquier parte del mundo. Pero lo que Dios establece, o lo que Jesús estableció para la iglesia, sus mandamientos, que no son específicamente los mandamientos del Antiguo Testamento los que Jesús establece para la iglesia, son otros mandamientos con mayor profundidad y mucho más exigencia. Esto lo vamos a desarrollar ahorita en el transcurso del programa, para que ustedes miren algunas, porque hay innumerables diferencias entre lo que es el pueblo de Israel y lo que es la iglesia. Pero vamos a ver algunos puntos para que usted comprenda de qué es lo que estamos hablando y qué es lo que tratamos de decir. Por ejemplo, tenemos que el pueblo de Israel es un pueblo terrenal. Para ser israelita hay que tener ascendencia hebrea. Hay que nacer de una persona que tenga o goce de esta nacionalidad, ya sea según la carne o sea por nacionalización. Entonces, ese es requisito fundamental para pertenecer al pueblo de Israel. Y es este pueblo que está actualmente. Aquí algunos dicen que ya solo existe el Israel espiritual. No, ahí tenemos un pueblo que se llama Israel, que tiene todo lo que se necesita para ser una nación constituida. Tiene tierra, tiene población y tiene leyes. Ha sido reconocida en todo lo que es la Organización de Naciones Unidas como una nación más en el mundo, que precisamente el 14 de mayo de 1948 las Naciones Unidas aprobó al pueblo y gobierno de Israel que fuesen convertidos en un país más. Entonces, para ser israelita hay que nacer según la carne, bajo esa descendencia, o tener nosotros ascendencia, ¿verdad? Y lo otro es adoptando la nacionalidad israelita, agotando los instrumentos jurídicos que ellos tienen para que alguien pueda gozar de la nacionalidad judía. Eso es requisitos indispensables. Nadie que no tenga estas dos opciones puede decir soy hebreo, porque andan muchas personas ahí buscando los árboles genealógicos y por los apellidos dicen, yo soy descendiente hebreo, yo soy judío, dicen muchos. Pero si no han agotado las instancias, no tienen la nacionalidad judía. Mientras tanto, en la iglesia, el único requisito para ser pueblo de Dios es el nuevo nacimiento. Podemos decir, recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Eso es un camino, pero el requisito indispensable es ser nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque en las congregaciones miramos tanta cantidad de personas, pero preguntándonos, ¿serán todos nacidos de nuevo? ¿Serán todos convertidos realmente? Entonces, eso solo Dios lo puede determinar. Entonces, todo aquel que es nacido de nuevo sí se convierte o es pueblo de Dios. Ese sí es llamado hijo de Dios, es llamado de la familia de la fe. Dios le dice que es hermano en Cristo Jesús, que Cristo es el primogénito y Él es de los siguientes hijos de Dios y es coheredero de todo lo que Jesús va a heredar. Entonces, el requisito fundamental para ser iglesia es el nuevo nacimiento. No es el predicar, no es el ayunar, no es el orar,
no quebrar un plato, porque acciones y caras vemos, pero corazones no sabemos. Si no, miren cuánto lobo hay en las congregaciones, en las iglesias. Gente que tiene una cara de piedad, pero su fin contradice todo lo que él dice. Entonces, estos son apóstatas, que la Biblia dice que estarán entre nosotros, pero no serán de nosotros. Entonces, Jesús hablaba del trigo y la cizaña. Esto se da, esto no lo podemos obviar. Y hay que dejarlos que crezcan. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Estudiar las Escrituras y analizar todo lo que hacen las personas y todo lo que hacemos nosotros a la luz de la palabra, para darnos cuenta verdaderamente dónde estamos nosotros parados. Entonces, esa es la gran diferencia entre ser israelita y ser pueblo de Dios. No todo el que se es israelita será salvo, dice la palabra. Y la iglesia no es el pueblo de Israel. Nosotros somos un pueblo diferente. Dice la palabra de Dios que Jesús derribó una pared intermedia que separaba a judíos o hebreos de gentiles. Y Jesús, al derribar esta pared, hizo posible la salvación de los gentiles y la salvación también de los hebreos. Y que de ambos pueblos hizo un solo pueblo, que este pueblo es la iglesia de Cristo Jesús. En esto nosotros nos fundamentamos para decir que la iglesia no es el pueblo de Israel. Hoy tenemos una iglesia que está siendo judaizada, una gente que está siendo involucrada en actos, en acciones que solo lo hacían en el pueblo de Israel. La iglesia no tiene nada que ver con lo que es la cultura hebrea. Nuestra cultura es la cultura de los cielos. Debe ser una cultura de reino, una cultura de establecer una nueva base que nos fue dada por Jesús, y decirle a la gente que solamente en Cristo y solamente en Él hay salvación y vida eterna. Que no es porque la gente haga, que no es por ritos, que no es por costumbres, que no es por cuestiones de tradición, que mis padres hicieron esto y hago esto porque esto me acerca a Dios. Eso no es así, mis amados. Solamente por medio de Cristo nos introducimos al Padre. Solamente por medio de Cristo tenemos nosotros salvación y vida eterna. Tenemos, mis amados, que el pueblo de Israel es un pueblo terrenal. Dios le dijo a Abraham que haría una nación grande, y le habló de heredad. Se lo ratificó a Isaac y a Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. José fue el primero que llegó a Egipto. De ahí José se llevó la demás familia. Ahí habían un promedio de unas 70 personas que entraron a Egipto. Salió un pueblo de casi 3 millones de habitantes. Dios lo introdujo en el desierto, camino hacia la tierra prometida. Israel es un pueblo terrenal, mis amados. Es más, la iglesia es un pueblo celestial. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros aquí somos embajadores. Ninguna persona puede ser embajador en su propio país. Tiene que ser representante del pueblo y gobierno de un país en otra nación. La iglesia es representante en esta tierra del Dios de los cielos, de Cristo Jesús. Nuestra ciudadanía es celestial, mis amados. Nuestras promesas son celestiales. Nosotros no tenemos por qué afanarnos por hacer tesoros en la tierra, por construir imperios económicos, porque no es esa nuestra delegación.
A nosotros se nos ha encomendado para predicar las buenas nuevas de salvación. Por tanto, vayan por todo el mundo, por todas las naciones, predicando estas buenas nuevas, haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la encomienda de la iglesia. Dios ni Jesús me dijeron, ve y levanta un imperio. Porque hay gente dentro de las iglesias afanados, más afanados que Marta, más afanados que Judas, tratando de conseguir dinero y plata y plata y plata, y diciendo es que esta es la visión que Dios me ha dado, y construyen aquí, construyen allá, y tienen sus congregaciones cercadas bajo paredes, inmensas congregaciones, pero nunca la sacan a predicar el evangelio de las buenas nuevas de salvación, incumpliendo totalmente lo que es uno de los imperativos que Jesús puso sobre nosotros: vayan y prediquen este evangelio. Hay que analizar todo esto, mis amados, a la luz de la palabra. Ver qué está haciendo cada ministro con sus congregaciones. ¿Cuál es el fin? Y si el fin no se enmarca en lo que es la misión de Dios para la iglesia, ya ese fin perdió su divinidad, su nobleza, y se ha convertido en un fin personal, egoísta, y que no va a bendecir a nadie, solamente a alguna u otra persona. La misión de Jesús para la iglesia es totalmente clara. Prediquen el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, dice el apóstol Pablo en una de sus cartas. Porque esa es la misión que se nos encomendó, porque hay muchas personas que están en los planes de salvación de Dios, pero es necesario que este evangelio les sea predicado, para que en aquel día no tengan excusa, que a mí nadie me predicó, que a mí nadie me dijo que Jesús era el Señor, que la sangre de Jesús quita el pecado del mundo. Por eso, la iglesia desde sus albores, desde sus inicios, el apóstol Pedro, con poder del Espíritu Santo, en el libro de los Hechos, predicó el primer mensaje de salvación, y miles de personas vinieron, y así sucesivamente. La iglesia nunca ha callado la voz del mensaje de Cristo Jesús. La iglesia sigue y sigue y sigue predicando este evangelio. No es posible que hoy, en pleno siglo XXI, donde tenemos a nuestro alcance todo lo que son medios de comunicación, que se puede llegar masivamente a millones y millones de personas en el mismo instante, que tenemos todo a nuestra mano para poder difundir el mensaje de salvación, no lo estemos haciendo y estemos solamente acomodados a 1 o 2 cultos a la semana. Vamos, nos gozamos, y a veces no estamos ni en adoración, en lo que es en el servicio de culto, sino que andamos por los pasillos, estamos dedicados a hacer actividades, a vender horchata, a hacer cualquier cosa, pero no estamos ahí cumpliendo también el fin para lo cual nos reunimos. Que nos reunimos, mis amados, para juntos como iglesia adorar a Dios, para practicar la unidad, la amistad, el amor dentro de lo que es el pueblo de Dios, y para instruirnos, para luego salir nosotros a llevar el mensaje de salvación a las demás personas.
Todos estos objetivos se están perdiendo. Tenemos congregaciones con construcciones enormes donde tienen cafeterías, están en el culto. Un grupo y otro grupo está en la cafetería. Es increíble lo que está pasando. Se está perdiendo la visión, se está perdiendo el reconocimiento de que somos hijos de Dios y que porque estamos agradecidos con Dios, sentimos nosotros esa necesidad de que así como Dios nos salvó, así como Dios nos bendice por medio de su palabra, también nosotros tenemos que ser heraldos, tenemos que ser luz y llevar este mensaje para todos aquellos que están siendo oprimidos por las cadenas y esclavitudes que son sometidos por medio de Satanás. Hay que llevar la palabra de libertad. Son tiempos de libertad, mis amados, en Cristo Jesús, lo que la iglesia debe pregonar. No nos volvamos egoístas y tengamos este mensaje para nosotros guardadito y que no lo querramos compartir con nadie, así como lo hizo el pueblo de Israel, que tenían un Dios fuerte, un Dios todopoderoso, pero se adueñaron de ese Dios, no lo quisieron compartir con ninguno de los pueblos alrededor. Y cuando se hablaba de Jehová, solamente se decía es el Dios de los hebreos, y el Dios que ellos tenían es el mismo Dios que nosotros tenemos, que es un Dios de todo el universo. Esa es la grandeza de la iglesia. Y esto es lo que nosotros debemos hacer, mis amados, para seguir ensanchando y que la palabra de Dios y que el mensaje de salvación siga llegando a cada una de aquellas personas que tienen la necesidad de este mensaje. Entonces, para el pueblo de Israel, mis amados, es un pueblo terrenal. La iglesia es un pueblo celestial. ¿Hay israelitas en la iglesia? Claro que hay, muchos y muchos, miles y miles. Y está la mayoría, pues, que somos gentiles, porque Dios de ambos pueblos hizo uno solo. ¿Cuál es el requisito, decíamos, para ser iglesia de Cristo Jesús? Pues haber nacido de nuevo. Y eso no es por méritos propios, no es porque a mí se me antoje, ni porque yo quiera ser nacido de nuevo, sino porque es por la misericordia de Dios. Por eso yo no me canso de darle gracias a Dios. Por eso yo vivo para Dios, para su obra. Todos los días de mi vida son dedicados a Dios, porque yo he entendido, mis amados, tanta misericordia que el Señor ha tenido para conmigo después de hacer un análisis de lo que ha sido mi vida y lo que Dios ha hecho. Las veces que Dios me salvó de la misma muerte. ¿Cómo no estar agradecido con Dios? Vivamos para Dios, mis amados. Usted que me está escuchando en casa y que se ha vuelto una persona que pasa escondidita ahí, abra las puertas de su casa, abra las ventanas, ponga su equipo de sonido si lo tiene, ponga alabanza, dele volumen, que sus vecinos escuchen que ahí en su casa se escucha música que glorifica a Dios. Que está su vecino, salúdele, sonríale y dígale: Cristo te ama. Dígale que sus problemas de pecado tienen solución en Cristo Jesús. Que no es prendiendo velas, que no es haciendo promesas, que no es rezando 3 Padres Nuestros, 2 Aves Marías, que se llega al cielo. Dígale, pero no con dureza, ni tratando de restregarle algunas cuestiones, porque nosotros a veces nos volvemos groseros con las personas y que por el hecho de que tenemos la razón creemos que tenemos el derecho de sentirnos boxeadores en Cristo Jesús y de golpear a la demás gente. No, hay que predicar este evangelio con amor,
con bondad, con misericordia, con comprensión, porque la gente actúa de esa forma, no porque quieran hacerlo, sino porque son cautivos, son prisioneros de los lazos de Satanás. Gente que está esclavizada y le enseñaron desde pequeño que si no lo hacía de esa forma, no había otra para llegar a Dios. Yo conocí una señora hace muchos años, la vi caminar como unas 10 cuadras en una carretera de tierra con muchas piedras, porque había hecho una promesa que tenía que irse de rodillas desde X lugar hasta donde se iba a hacer un no sé cómo le llaman, un rosario. A lo que nosotros llamamos culto en los hogares, pues la iglesia tradicional tiene sus nombres y ahí hacen sus rosarios, y esta persona se fue caminando. Cuando llegó al lugar donde entregó ella su promesa, sus rodillas sangraban bastante por tanta piedra que había en el camino y que habían herido. Eso era lo que ella creía, eso fue lo que le enseñaron. Entonces la gente está esclavizada a este tipo de doctrina, a este tipo de enseñanzas. Hay que mostrarles con amor, con misericordia, con mansedumbre, de que no es así, que Cristo Jesús es el Señor, que no hay otro camino que nos conduzca a Dios, que solamente en Cristo, que solamente en Él hay salvación y vida eterna. Adoramos a Dios por lo que Él ha hecho con cada uno de nosotros. Otra de las cuestiones que diferencian al pueblo de Israel con la iglesia es que las promesas para el pueblo de Israel son terrenales y las promesas para la iglesia son celestiales. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Empieza Dios con su promesa a Abraham. Y ustedes tienen ahí el ejemplo. Los judíos es gente que se desarrolla económicamente rápido. Si hay un pueblo que es prosperado económicamente en el mundo y que han agarrado la supremacía económica, es el pueblo de Israel, porque eso es parte de las promesas de Dios para este pueblo. Pero no es lo mismo con la iglesia. Nuestra iglesia en su mayoría está compuesta de gente que no tenemos posesiones, los contamos entre los dedos de las manos. ¿Quiénes son los que acuden en las iglesias? Pues es generalmente gente que vive en condiciones no paupérrimas, pero sí en condiciones que a veces se las ven con dificultades hasta para poder llevar el pan de cada día a la mesa. La iglesia no ha sido formada sobre promesas de prosperidad en el aspecto económico. Sí, hay prosperidad de parte de Dios para la iglesia establecida en la palabra, pero una prosperidad integral donde Dios nos bendice, especialmente nuestra parte espiritual. También Dios nos bendice en el aspecto físico, en el aspecto emocional, en el aspecto económico. Nosotros dependemos de Dios. Por eso Jesús dijo, no hagáis tesoros en la tierra, porque aquí eso se pudre, se corroe. Hagan tesoros en el cielo, que ya no hay polilla ni orín, dijo Jesús, en franca enseñanza hacia la iglesia, para que no nos afanemos en querer construir imperios económicos. Nosotros vivimos, nosotros no vivimos para trabajar, nosotros trabajamos para, o como les digo, la iglesia de Dios no vive para trabajar, sino que vivimos para Cristo Jesús. No somos esclavos del trabajo. El trabajo de nosotros nada más es un medio para un fin. En mi caso particular, nosotros no nos afanamos. Nos dedicamos a hacer algunas labores para obtener algunos recursos, pero lo hacemos
en el tiempo que Dios nos permite hacerlo. No pasamos ofuscados ni obcecados de que si no trabajamos no vamos a tener el pan nuestro de cada día. Porque nosotros hemos entendido, mis amados, y tenemos la certeza que nosotros no dependemos de un trabajo, que nosotros no dependemos de un empleo, nosotros dependemos del Dios de los ejércitos. Él es nuestro Padre y Él sabe de qué cosas tenemos nosotros necesidades. Entonces, no nos afanamos en construir imperios económicos. Y digo esto porque en los actuales tiempos veo yo algunas, hasta incluso emporios televisivos que solo de dinero y de dinero y de dinero, todos los días están pidiendo ofrendas, están pidiendo pactos, están pidiendo esto y lo otro, no se cansan. Y me estaban contando que tienen en sus estudios lo último en tecnología. Alguien que estuvo ahí en los estudios de esta cadena de televisión dice que están, pero a lo que es la vanguardia en cuanto a cuestiones de instrumentos para la transmisión. Gloria a Dios por ellos, pero tampoco se trata de que nunca se va a dejar de estar pidiendo o cargando al pueblo para seguir manteniendo esas cuestiones, porque nuestro objetivo no es el de esclavizar. Nuestro objetivo cuando predicamos la palabra debe de ser que el creyente en Cristo Jesús tenga la libertad, tenga sus tiempos de libertad y pueda exclamar que Él es libre en Cristo Jesús. También, mis amados hermanos, al pueblo de Israel se le ordenó que se separara del resto de las naciones. Habían líneas divisorias, tanto físicas como mentales. El pueblo de Israel no tenía amigos fuera de ese pueblo, pueblos con los que se llevaran y tuvieran buenas relaciones, porque su formación era la de ser un grupo exclusivo. A ellos se les dijo: amen a los que les aman y maldigan a los que los maldicen. A sus enemigos se les dijo: destruyan, bárranlos, que no quede ni uno vivo. Esa era la ordenanza para el pueblo de Israel. Mas, sin embargo, la ordenanza para la iglesia es que amemos a nuestros enemigos, que bendigamos a los que nos maldicen, que aquel que nos desea todo el mal posible, que nosotros le deseemos todo el bien posible. Ven, una ordenanza era para el pueblo de Israel y otra ordenanza es para la iglesia, porque el pueblo de Israel no puede ser la iglesia, ni la iglesia puede ser el pueblo de Israel. A ellos se les dijo: no se contaminen con estos pueblos, manténganse ustedes aparte. A la iglesia se nos dijo: vayan y prediquen este evangelio. No se nos dijo: apártense, sean un grupo exclusivo. No, vayan. Jesús, en su oración en San Juan 17, dijo el Señor: no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes, que los guardes del mal. Esa es la iglesia. Bajo esos principios estamos nosotros fundamentados. Cuando Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, no se está refiriendo a 613 leyes que Dios le dio al pueblo de Israel. Jesús no se estaba refiriendo en lo absoluto a la ley de Dios establecido por medio de Moisés. Jesús se está refiriendo a sus nuevas enseñanzas, porque esto también lo toman como punto para decirle a la iglesia que ellos son el Israel espiritual. Y dicen, Jesús dice que guarden sus mandamientos, y Jesús dice, vino a cumplir los preceptos de la ley.
Si precisamente Jesús viene a cumplir los preceptos de la ley, porque ningún hebreo, ningún judío, hasta Jesús había podido cumplir la ley. Por lo tanto, todos estaban sujetos a maldición. Todos eran malditos, porque la Escritura dice que el que cumple la ley, pero falla en uno de sus mandamientos, la ha incumplido toda y por lo tanto está sujeto a las maldiciones que están establecidas en la palabra de Dios para aquel que no cumpla la ley. O sea, es todo o nada. Ahí no hay medias tintas en cuanto a la ley. O cumplen 613 mandamientos, o los incumplen todos, porque con uno que incumpla están infringiendo toda la ley. Entonces dicen, Jesús dijo, cumplan los mandamientos. Se está refiriendo, dicen, a la ley de Dios. No, Jesús no nos iba a imponer una carga que había sido imposible para el pueblo de Israel y que Él mismo sabía que solamente Él podía haber hecho posible ese cumplimiento. Y no nos iba a poner esa carga para que nosotros estuviésemos bajo maldición. Dice en el libro de Romanos que la ley era para los que estaban bajo la ley, que este era el pueblo de Israel, y que nosotros, la iglesia, no estamos bajo la ley, por lo tanto no estamos obligados al cumplimiento de ni un tan solo precepto de la ley, incluidos los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos no son la ley de Dios, son parte de la ley de Dios. Le decimos la ley moral de Dios. Son los aspectos fundamentales o torales en que descansa toda la ley de Dios, pero no son aparte, no son exclusivos. No es que la iglesia dejó de cumplir 603 mandamientos, pero está en la obligación de cumplir 10 mandamientos, porque aún 10 mandamientos para nosotros es imposible que nos cumplamos. Si la ley dice, no mentirás, como dice, no matarás, puede ser que yo nunca haya matado a nadie, pero pregúntenme si he mentido y si sigo mintiendo. Claro que sí, porque la misma palabra lo encerró todo bajo pecado para que nadie pueda escapar del pecado y que lo único que nos lleve a salir de esta situación en que estamos es la puerta que es Cristo Jesús. Solamente en Cristo hay salvación y vida eterna y perdón de pecado. De ahí fuera de Cristo no lo hay. Aquel que dice que no tiene pecado, dice la palabra, es un mentiroso y la verdad no está en él. De esta forma, mis amados, los mandamientos para la iglesia no son los mismos que estaban establecidos en la ley. Pídale a su pastor, a su líder, a su maestro de enseñanza, si él ha estado predicando esto, que por favor investigue más sobre estos temas para que esa leche que se le está dando a usted, o este alimento espiritual, no vaya adulterado, porque la iglesia no está bajo la ley, la iglesia está bajo la gracia. El apóstol Pablo lo dice en muchos pasajes de la Escritura, haciendo énfasis que nosotros, mis amados, estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. Si usted lee el libro de Gálatas, el libro de Gálatas ha sido llamado la carta de la libertad, la carta de la emancipación espiritual de la iglesia. Ahí hay un grito de libertad donde el apóstol le grita a los Gálatas, ya no están bajo la ley, están bajo la gracia. Ya no están bajo maldición, están bajo maldición, porque la palabra de Dios nos dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y que si Dios nos dio a Jesús, ¿cómo no nos dará con Jesús todas las cosas? Hay muchas diferencias, mis amados, que podíamos nosotros tomarnos muchos programas para mostrar la diferencia entre lo que es el pueblo de Israel y lo que es la iglesia. En programas anteriores hemos estado hablando de lo que es judaizar la iglesia, introducir la ley, uno o varios
mandamientos de la ley a la iglesia. Eso es Israel dentro de la iglesia. Les decía que los mandamientos de Jesús no se refieren a la ley de Dios, sino a las nuevas enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, aquella que dice que si alguien te pide la camisa, dale la capa. Si alguien te dice que le ayudes 1 milla, camina con él 2 millas. Si alguien te hace un mal, no le devuelvas un mal. Esas son enseñanzas de Jesús, de aplicación para la vida de la iglesia. Hay tanta diferencia, pero la fundamental es que nosotros no tenemos por qué poner por obras y creer que con eso estamos bien delante de Dios artículos o mandamientos de la ley de Dios. Porque la iglesia de Cristo Jesús ya no vive bajo los postulados de la obediencia a la ley, sino que nos movemos en principios diferentes, enseñados por nuestro Señor Jesucristo y por los apóstoles, especialmente el apóstol Pablo, porque a él le fue entregado lo que es el evangelio de la gracia en todas sus estructuras. La iglesia se mueve en amor, pues la Biblia dice: amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es un postulado de la iglesia. La iglesia se mueve en fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí no es hacer, aquí es creer. Al pueblo de Israel no era un pueblo de fe, era un pueblo de hechos, era un pueblo de acción. Allá Dios le decía: haz esto y vas a vivir por ello. Si tú cumples este precepto, esta ley, te vienen estas y estas y estas bendiciones, tremendas bendiciones al cumplimiento de la ley de Dios. Pero también habían tremendas maldiciones al incumplimiento de la ley de Dios. Con la iglesia, amor, fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el justo por la fe vivirá, pues somos justificados por medio de la fe. Mas a todos los que creen que Jesús es el Hijo de Dios, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y esto no es por voluntad de carne, ni por voluntad de varón. Nosotros, en estos postulados, entendemos que nos presentamos delante de Dios, y otro postulado es la gratitud, el agradecimiento, porque es imposible que nosotros hagamos algo para obtener algo de Dios, puesto que Dios nos da todo de gracia. De gracia nos da, dice, de gracia recibimos, así que nosotros demos de gracia, porque Dios, todo lo que nos ha dado ha sido gratuito. No es por méritos, no es por esfuerzos, no es porque nosotros tengamos actitudes que a Dios le agradan, puesto que el hombre fuera de Cristo Jesús es una llaga podrida, desde la punta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Porque el hombre sin Cristo Jesús es un pecador que hace continuamente el mal y que no hay nada bueno en él. Mas cuando Dios nos rescata por medio de Cristo Jesús, las cosas cambian. Dios hace nueva criatura de nosotros. Dice que Dios, si nos dio a Cristo Jesús, ¿cómo no nos va a dar con Cristo Jesús todas las cosas? Que ya hemos sido bendecidos con toda bendición. Dios tiene frases pero lindas en la cual trata a la iglesia de Cristo Jesús. Ustedes saben que la iglesia es el regalo que Dios le da a Jesús. Eso es la iglesia. Y Jesús es lo más precioso delante de Dios. Y que Dios se desprendió de Jesús para regalarnos al mundo. Porque Jesús es el regalo de Dios para el mundo, para la humanidad. Pero la iglesia es el regalo de Dios para Jesús.
Imagínense si Dios manda a Jesús y dice, porque de tal manera he amado al mundo que aquí les mando a mi Hijo amado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mundo debería celebrarlo, debería festejarlo, pero al contrario, ha hecho caso omiso al regalo de Dios. Pero viene la iglesia. Dios escoge un grupo, por llamarlo de alguna forma, una congregación a nivel mundial a través de los tiempos, y los prepara y le dice al Hijo: Hijo, este es el regalo que yo tengo para ti. Jesús dijo: nadie puede venir a mí si el Padre no lo envía. Entonces usted, mi amado hermano, usted que ya nació de nuevo, usted que vive una vida íntima con Dios por medio de Jesús, usted es el regalo de Dios para Jesús, que sacó piedras y Dios las está tallando, también es cierto. Porque los diamantes, cuando ya llegan a su perfección, llevan mucho trabajo. Los cultivan, miren, hacen tantas cosas para pulir estas piedras hasta que ya dejan la gema. Lo mismo está haciendo Dios con nosotros. Dios el Padre está trabajando en cada uno de nosotros con el Hijo y el Espíritu Santo, puliéndonos, porque tienen un solo propósito, y este propósito se lo fijó el Hijo, de presentarse una iglesia sin mancha y sin arruga. Aleluya. Entonces no es por lo que yo haga, no es por lo que yo pretenda hacer, es porque Dios y su mano y su poder están sobre mí, orientándome, guiándome, instruyéndome a través del Espíritu Santo, enseñándome que vivo una vida de acuerdo a lo establecido en su palabra. Y de esta forma vamos camino, paso a paso. Y Dios nos va perfeccionando. ¿Hasta dónde? Hasta alcanzar el blanco, que es nuestro Señor Jesucristo. Y de esta forma Jesús se va a presentar delante de sí mismo una iglesia santa, pura, sin manchas y sin arrugas, impecable, puesto que Dios es un Dios 3 veces santo. Lo menos que su iglesia puede ser vivir en santidad y dejarse guiar por el Espíritu Santo para recibir también ese honor de parte de Dios de ser una iglesia santa, que no tenga de qué avergonzarse. Mis amados, vamos a continuar en otros programas hablando de estos temas, que son temas que no pierden actualidad, porque el único objetivo que nosotros tenemos es que usted crezca, pero que crezca en la verdad, en el conocimiento y en la libertad en que Cristo los ha hecho libres. Porque el problema es que a veces decimos que estamos en libertad, pero por dentro estamos más cargados que cualquier otra persona, porque no hemos aprendido a disfrutar de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y cuando no hemos aprendido a disfrutar de esta libertad, nos volvemos creyentes aburridos, creyentes amargados, creyentes que fingimos cuando nos miran, pero en la intimidad nuestra vida se nos consume y se nos cae a pedazos.
Aprendamos a confiar y a vivir reposadamente en el Señor, disfrutando de nuestra libertad en Cristo Jesús. Llegamos al final de este programa, mis amados, tiempos de libertad, esperando que su vida sea edificada, que su vida pueda recibir este alimento para su crecimiento espiritual, para que usted se dedique cada día más y más a la adoración a Dios. No importa dónde esté, no importa el lugar y la hora, porque la alabanza a Dios es usted. Y donde usted está, ahí usted está rindiendo un culto de adoración a Dios. Quiero enviar un saludo a los hermanos de las iglesias evangélica y reformada Betel y también de la iglesia evangélica y reformada Betania, que pastorean nuestros hermanos Juan José López y José Jesús Díaz. También a nuestros hermanos de la Iglesia de Dios, embajadores del Nuevo Pacto, de las cuales pues Dios me ha dado este enorme privilegio de ser su pastor, y vamos para adelante, cumpliendo con la misión que Dios nos ha encomendado. Así que a todos sus hogares, bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Por tu sangre.